Buenos días, hermanos, o buenas tardes, según la franja horaria en la que se encuentren y según el país donde se encuentren. Soy David, miembro de la Iglesia Cristiana Cambiando por Fe aquí en Barcelona, y hoy soy el responsable de realizar la lectura bíblica que hacemos cada día con un grupo de hermanos de nuestra iglesia. Hoy comprenderemos 4 libros, como estamos haciendo, el cual será el libro de Génesis, el capítulo 8, el Evangelio de Mateo, capítulo 8, el libro de Esdras, el capítulo 8, y el libro de los Hechos finalmente va a terminar el mismo capítulo 8. Y por eso, para no perder más tiempo, hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor tome el control de esta lectura y nos edifique cada día más. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias primeramente por un nuevo día. Gracias por habernos escogido como linaje escogido y pueblo tuyo, Padre. Guíanos en el camino, Padre mío, en el camino perfecto de tu santidad. Y te pido, Padre, en este momento me utilices como instrumento vivo para poder leer tu santa palabra. Es un privilegio poder leer tu palabra y poder comunicarla con diversos hermanos. Gracias, Padre, porque por medio de este vídeo, estos medios que tú proporcionas, podemos transmitir tu santa palabra a los demás hermanos de todas partes del mundo. Eso, úsame, Padre mío, para que tu presencia esté con nosotros, que seas tú el que dé este mensaje. Toca nuestros corazones, transfórmanos y edifícanos cada día con tu santa palabra, Padre. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, comenzaremos por el libro de Génesis, capítulo número 8. Y dice así la palabra del Señor. Bajan las aguas. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes décimo, y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Aconteció que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho, y envió un cuervo, que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y he aquí, en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volverá a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega,
el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Pasamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 8. Curación de un leproso. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Quién es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban diciendo: Si vas a echarnos afuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: Id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron, y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Pasamos al libro de Esdras. Esdras capítulo 8. Los que volvieron con Esdras. Y estos son los jefes de sus casas paternas, con su genealogía que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Finees, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Hatús. De los hijos de Secanías, que era de los hijos de Paros, Zacarías. Y con él 150 varones que estaban en la lista genealógica.
De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Zeraías, y con él 200 varones. De los hijos de Zatu, Secanías, hijo de Zahaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Sefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Bani, Selomit, hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgat, Johanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros cuyos nombres son estos, Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigbai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Y los reuní junto al río que corre a Ahava, donde acampamos 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví allí. Por eso envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Joiarib y a Elnatán, hombres sabios. Y los envié a Iddo, jefe de la localidad de Casifía. Puse en boca de ellos las palabras que debían decir a Iddo, y a sus hermanos, los sirvientes del templo en la localidad de Casifía, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre de entendimiento de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serebías, con sus hijos y hermanos 18 hombres. Y a Hasabías y a Jesaías, de los hijos de Merari, con sus hermanos y a sus hijos 20 hombres. Y de los sirvientes del templo a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por sus nombres. Entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que la abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él escuchó nuestra súplica. Entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serebías, a Hasabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios que habían ofrecido, el rey, sus consejeros, sus príncipes, y todo Israel que allí estaba. Pesé, pues, y entregué en sus manos 650 talentos de plata, y utensilios de plata que valían 100 talentos, y 100 talentos de oro. También 20 tazas de oro que valían 1000 dáricos, y 2 utensilios de fino y reluciente bronce valiosos como el oro, y les dije: vosotros estáis consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados, y la plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de vuestros padres. Velad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios ya pesados, para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Partimos del río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y nos quedamos allí 3 días. Y al 4.º día, la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios, y entregados en mano de Meremot, hijo del sacerdote Urías, y con él estaba Eleazar, hijo de Fineés, y con ellos estaban los levitas Jozabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel,
96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado del río, y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. Amén. Pasamos al libro de Hechos, capítulo número 8. Y dice así la palabra del Señor. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban, y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, «Este es el que se llama el gran poder de Dios». Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad». Pero Simón, respondiendo, dijo, «Rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho». Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado a la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto». Él se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, «Ve y júntate a este carruaje». Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, «¿Entiendes lo que lees?». Y él respondió, «¿Cómo podré a menos que alguien me guíe?». E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: «Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra». El eunuco respondió a Felipe y dijo, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?». Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, «¡Mira, agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Y Felipe dijo, «Si crees con todo tu corazón, puedes».
Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Bueno, hermanos, tremenda palabra, maravillosa. Pues hasta aquí la lectura bíblica de hoy. Grandioso nuestro Dios, nuestra palabra bendita. Y vamos a terminar con una oración para agradecerle al Señor poder haber leído su palabra y poder edificarnos y seguir los caminos del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias y en particular te doy gracias por el privilegio de poder haber leído tu palabra y poderla haber transmitido por este medio a mis hermanos de cualquier rincón del mundo. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Gracias por edificarnos en este momento. Gracias por ayudarnos siempre. Gracias porque tu Espíritu Santo mora con nosotros cada día de nuestras vidas. 365 días al año, 24 horas, Padre. Porque tú eres fiel, aunque nosotros caemos porque somos pecadores y no somos perfectos como tú. Tú siempre estás fielmente con nosotros, dándonos una ayuda, levantándonos otra vez adelante, Padre. Ayúdanos, como hemos leído, como Noé, Padre, ayúdanos a tener una obediencia hacia ti, una obediencia 100%, y Padre, sobre todo confiar en ti. Que en cualquier circunstancia que tengamos, tanto en lo bueno como en lo malo, confiemos en ti. Que no nos apartemos de ti nunca, y que no confiemos en el hombre, confiemos en ti cada día, Padre. Todopoderoso, ayúdanos, Padre mío. Hemos visto muchos hombres de Dios maravillosos en la palabra, que siempre han confiado en ti y han seguido adelante, Padre. Ayúdanos a ser como esos hombres, Padre. Y también, gracias por tu Hijo amado, que bajó a este mundo, Padre mío, y se sacrificó por todos nosotros en la cruz, por nuestros pecados y nos hizo libres. Gracias, Padre mío, porque Jesús fue maravilloso, hizo milagros, sanó endemoniados, sanó paralíticos, hizo milagros en todo el mundo, Padre. Pues ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra, en tu Hijo amado, Padre mío, para que hoy en día tengamos cualquier enfermedad o cualquier cosa que nos llegue mala, confiemos en ti, porque tú eres capaz de hacer milagros poderosos, Padre. Y sobre todo porque tú eres capaz de transformar a cualquier persona, como hizo aquí el eunuco. Una persona que leyendo al profeta Isaías se maravilló y Felipe le llevó al Evangelio, Padre. Tú eres capaz de transformar vidas. Por eso te pido que transformes nuestros corazones, que vayamos a tu palabra, que sigamos tu vida y que todo lo dejemos en manos tuyas, confiemos en ti, porque que sea siempre tu voluntad en nosotros, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Guíanos por el buen camino, Padre. Gracias por esta lectura. Gracias, solamente podemos darte gratitud. Te pido, Padre mío, que edifiques a mis hermanos por este medio, que toques sus corazones y transformes sus vidas, y que ellos nunca se separen de ti. Gracias, Padre mío, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.